En el momento en que el último invitado al funeral salió de nuestra casa de la infancia, el pesado silencio se rompió de inmediato por una risa cruel e inesperada. Me llamo Bethany, tengo 38 años y me quedé paralizado en el centro del salón mientras mi hermana miraba su reloj caro con impaciencia y precisión. No derramó ni una sola lágrima durante todo el servicio por nuestros padres, sino que escaneó la habitación con una mirada fría para declarar que llamaría al 1800 Yang mañana porque necesitábamos limpiar toda esta basura para poner la casa a la venta la semana que viene. Jadeé horrorizada al intentar explicarle que esos eran recuerdos preciosos de nuestra madre y nuestro padre, pero ella me interrumpió con una mirada de puro desprecio. Se burló de mí, llamándome acaparador sentiment demasiado débil para dejar atrás el pasado, mientras decía que yo bloqueaba nuestra oportunidad de hacernos ricos. La discusión se intensificó cuando intenté proteger un montón de álbumes de fotos antiguos, lo que hizo que ella me arrebatara una caja de zapatos gastada de las manos y la lanzara violentamente contra la pared. La tapa se abrió para esparcir los recuerdos personales de mi madre por el suelo de madera mientras ella se iba enfadada a la cocina para hacer su llamada. Me arrodillé para recoger los objetos derramados entre lágrimas, las manos temblando, mientras intentaba coger un papel doblado que se había deslizado del forro. Desdoblé la nota para revelar la letra temblorosa de mi padre y el mensaje secreto que le himeló la sangre. Antes de continuar con este desgarrador descubrimiento, tengo una petición especial para que te suscribas al canal y te des me gusta a este video si crees que los recuerdos familiares valen más que el dinero. Aquella mañana, el rugido agresivo de un motor diésel hizo vibrar los cristales de la ventana de mi dormitorio, señalando el comienzo de un día caótico y desgarrador. Bajé corriendo las escaleras con el corazón desbocado y encontré la pesada puerta principal abierta de par en par, mientras un equipo de mudanzas uniformados entraba con botas embarradas. En el centro del salón estaba mi hermana Jenna, que daba órdenes a un hombre alto con barba desaliñada y ojos fríos y calculadores. Ella le presentó simplemente como su novio Jason, y él ni siquiera se detuvo a darle un apretón de manos antes de lanzarme un rollo de bolsas de basura negras industriales directamente a mis pies descalzos. Ambos se movieron por el santuario de nuestra casa de la infancia como un desastre natural, mientras destruían 40 años de historia familiar en cuestión de minutos. Vi horrorizada cómo Jason barrió la colección de figuritas de porcelana de mi padre de la repisa directamente en un contenedor de plástico sin envolverlas primero. El sonido de cerámica rompiéndose resonaba por la casa silenciosa. Se rió a carcajadas mientras le decía a Jenna que esta propiedad privilegiada en Austin fácilmente alcanzaría $800,000 en el mercado actual si desmantelaran el interior por completo. Se chocaron las manos por la perspectiva de repartir el dinero, mientras yo me quedaba paralizado por su absoluta falta de respeto hacia los padres que nos habían criado. Jenna se quejó de que la casa olía a ancianos e insistió en que todos los muebles debían desaparecer antes de que llegara la agente inmobiliaria de lujo la semana que viene para montar la propiedad. Jason cogió el antiguo reloj de pie de mi padre, pasando las manos por la madera, no con aprecio, sino con la codicia de un prestamista, evaluando la mercancía de un cliente desesperado. Sabes, cariño, si quitamos el cableado de cobre y vendemos estas antigüedades a un coleccionista privado, podríamos sacar otros $50,000 de este piso antes de ponerlo a la venta, dijo Jason con una sonrisa mientras apartaba una caja de álbumes de fotos familiares de su camino. Solo hazlo, Jason, porque quiero estar en el concesionario Mercedes antes de las 2 para dar la entrada de ese descapotable, respondió Jenna sin ni siquiera mirar la destrucción que causaba. Mi parálisis finalmente se rompió cuando vi a Jenna coger el abrigo de lana favorito de mi madre del perchero del pasillo para meterlo en una bolsa de basura como si fuera un problema común. Ese abrigo aún conservaba el tenue aroma de su perfume a lavanda y era el único consuelo físico que me quedaba en esta pesadilla de dolor y traición. Me lancé hacia adelante para arrebatarle la tela de las manos mientras gritaba que no tenía derecho a tirar ropa personal, que para ella no significaba nada, pero todo para mí. Jason se interpuso inmediatamente entre nosotros y me empujó hacia atrás con tanta fuerza que tropecé con una alfombra y caí con fuerza sobre el suelo de madera. Él me superaba con una mirada amenazante mientras Jenna seguía metiendo el abrigo en la bolsa sin ningún remordimiento por mis lágrimas. Escúchame, Bethany, estás superado en votos y se te acaba el tiempo, así que deja de complicarlo antes de que te haga difícil quedarte aquí. Jason amenazó en voz baja mientras se sacudía las manos como si tocarme las hubiera ensuciado.
Jenna puso los ojos en blanco ante mis lágrimas antes de declarar que iban a comer un almuerzo caro en un asador cercano, mientras yo terminaba el trabajo sucio de recoger los objetos más pequeños. La pesada puerta principal se cerró de golpe tras ellos, dejándome sola en la casa que ahora se sentía más como una escena del crimen que como la cálida casa en la que crecí. Me levanté del suelo para secarme las lágrimas porque sabía que tenía poco tiempo antes de que volvieran a terminar el trabajo. Decidí retirarme al dormitorio principal para salvar lo que pude del armario que Jenna se había negado a tocar porque decía que olía demasiado a humedad para su delicada nariz. La habitación era el único santuario que quedaba intacto tras su furia, así que empecé a doblar suavemente los vestidos de mi madre para preservar su dignidad ante la tormenta que se avecinaba. Alcancé la mano hacia la parte trasera de la estantería superior, donde mamá solía esconder sus regalos de Navidad, y mis dedos rozaron la superficie áspera del cartón. Era una vieja caja de zapatos polvorienta que habían empujado en el rincón más profundo, detrás de una pila de mantas pesadas de invierno para mantenerla oculta de miradas indiscretas. La bajaba, esperando encontrar recibos antiguos o documentos fiscales, pero en su lugar encontré un solo papel de cuaderno doblado, reposando dentro. Desdoblé la nota para revelar la letra temblorosa de mi padre, que reconocería en cualquier parte del mundo. El mensaje era corto, pero me recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Decía simplemente que mi querida hija debería facturar la maleta azul de mamá en el desván si yo estaba leyendo esto y que no se lo dijera a Jenna. Esa tarde, aproveché el silencio mientras Jenna seguía fuera en su caro almuerzo para arrastrar la pesada escalera de aluminio desde el garaje hasta el panel de acceso al pasillo. El aire en el espacio reducido sobre el techo estaba cargado de polvo y calor atrapado, lo que dificultaba respirar mientras me arrastraba por las vigas de madera hacia la esquina más alejada. Aparte cajas de cartón llenas de viejas decoraciones navideñas hasta que vi la maleta azul vintage escondida tras una pila de colchas moteradas, tal y como decía la nota secreta. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras desabrochaba los pestillos metálicos oxidados para revelar que la maleta no contenía ropa ni reliquias familiares, sino que estaba apretada con carpetas manila y un diario encuadernado en cuero. Me senté con las piernas cruzadas sobre las tablas polvorientas del suelo, para abrir el diario donde mi padre había documentado meticulosamente cada interacción financiera con mi hermana durante los últimos 24 meses. Las páginas contaban una historia aterradora de manipulación en la que Jenna les convenció de liquidar sus ahorros para la jubilación por una inversión empresarial garantizada que en realidad nunca existió. Las cifras fueron asombrosas porque el libro mostraba retiradas que sumaban exactamente $200,000 transferidas directamente a cuentas offshore, vinculadas a sitios de juego online y resorts de lujo. Sentí una oleada de náuseas al darme cuenta de que había gastado todos sus ahorros para financiar los coches de lujo y la ropa de diseñador que presumía delante de la familia. Lloré en silencio al leer una entrada fechada el año pasado, donde mi madre explicaba que no podían cargarme con esta verdad porque estaba pasando por un embarazo difícil y de alto riesgo en ese momento. Eligieron sufrir en un silencio terrible para proteger mi felicidad, mientras la hija, a la que tanto intentaron ayudar, los desangraba lentamente. Seguí hojeando las carpetas para encontrar extractos bancarios que mostraban solicitudes de tarjeta de crédito no autorizadas abiertas a nombre de mi padre, que se agotaron en pocas semanas tras la aprobación. Las firmas en los papeles de retirada parecían inestables y forzadas, como si papá las hubiera firmado bajo una presión extrema o agotamiento físico. Quedó claro que Jason y Jen habían estado tratando a mis padres como un cajero automático personal mientras fingían visitarles los fines de semana para ayudar con las tareas del hogar. Me di cuenta con el corazón encogido de que la ayuda que me dieron en realidad era una excusa para registrar la casa en busca de objetos de valor o para intimidar a mis padres y que firmaran más cheques. La culpa que sentía era abrumadora porque le di las gracias a Jenna por encargarse de cuidarles mientras yo estaba ocupada con mi bebé recién nacido. Pasé la última página del diario y encontré una pequeña grabadora digital negra pegada a la contraportada con una nota adhesiva que simplemente me indicaba que escuchara los archivos. Pulsé el botón de reproducir con un dedo tembloroso y el silencio del desván se llenó de repente con los gritos agresivos de mi hermana en una grabación de hace 3 meses. Firma este maldito cheque. ¿Piensas llevarte el dinero a la tumba? Necesito $50,000 ahora mismo. Jenna, este es nuestro dinero de jubilación. Ya has tomado demasiado. Dios mío. Durante los últimos 2 años, mis padres vivían en el infierno y yo no tenía ni idea. La grabación continuó con el sonido de cristales rompiéndose y mi padre suplicando a Jason que dejara de gritarle a mamá porque su problema cardíaco empeoraba. Me tapé la boca con una mano para ahogar un grito de rabia mientras escuchaba a mi hermana amenazar con cortarles el acceso a sus nietos si no obedecían.
La dulce y exitosa hermana, que todos en la familia admiraban, era en realidad un monstruo que había acosado a nuestros padres moribundos hasta la pobreza. Guardé cuidadosamente la grabadora de nuevo en la maleta junto con los documentos porque sabía que esas pruebas eran la clave para salvar lo que quedaba del legado familiar. Me secé las lágrimas de la cara y bajé la escalera con una fría determinación que reemplazaba el dolor que me había consumido desde el funeral. 2 días después, un llamativo descapotable rojo irrumpió en el camino de entrada para romper el silencio del barrio y anunciar el regreso de mis torturadores. Jenna salió del vehículo con gafas de sol enormes y la acompañaba un agente inmobiliario de aspecto elegante que llevaba un portafolio de cuero. Jason le seguía de cerca con una sonrisa depredadora mientras subían los escalones como si ya fueran dueños del lugar. Me quedé en la cocina agarrando mi taza de café mientras ellos extendían una pila de documentos legales por la encimera de granito sin siquiera preguntarme si estaba listo para hablar. El agente apenas reconoció mi presencia antes de empezar a explicar que había conseguido una oferta exclusiva en efectivo de un inversor anónimo que requería un cierre inmediato. Cogí el contrato para leer la letra pequeña y me di cuenta de que el precio de la oferta era significativamente más bajo que el valor de mercado que había investigado en Internet. El documento también contenía una cláusula preocupante que establecía que la totalidad de los ingresos de la venta se transferiría a una única cuenta controlada por Jenna para fines de distribución. Sentí una oleada de adrenalina al saber que, una vez que ese dinero llegara a su cuenta, desaparecería en sitios de juego offshore, igual que el fondo de jubilación de mis padres. Jenna golpeaba impaciente su uña manicura contra la encimera de granito para desviar mi atención de los detalles sospechosos. Firma esto ahora mismo. Lo divide los 50 centavos. Vas a cambiar tu vida. No seas tonto y te quedes con esta casa podrida. Alcé la vista y la vi mirándome con una intensidad que apenas ocultaba su desesperación por el dinero. Jason se movió desde la puerta para situarse justo detrás de ella y usó su tamaño físico para añadir un toque de intimidación a sus exigencias. Se inclinó hacia adelante hasta que pude oler el humo rancio del cigarrillo en su aliento y golpeó el contrato con la mano. Fírmalo, Bethany. El mercado está a punto de colapsar. No nos hagas perder dinero por tu lentitud. Mi primer instinto fue gritarles por los $200,000 robados y la grabación de audio que había encontrado en el desván. La rabia que hervía dentro de mí exigió que los echara de casa y llamara inmediatamente a la policía para denunciar su fraude. Sin embargo, la imagen de la letra temblorosa de mi padre en esa nota secreta cruzó por mi mente y me recordó que el silencio era mi única arma en ese momento. Si les enfrentaba antes de tener protección legal, podrían destruir las pruebas o hacerme daño físico para conseguir lo que querían. Me obligué a respirar hondo y tembloroso y bajé la mirada al suelo para hacer el papel de hermana mayor abrumada. Necesito 2 días más para pensar y hacer la maleta. No estoy preparado. Jenna soltó un suspiro dramático de frustración e intercambió una mirada de fastidio con Jason mientras el agente inmobiliario miraba su reloj. Claramente vio mi vacilación como una señal de debilidad y no como una táctica calculada para ganar tiempo y asegurar mi futuro. Finalmente aceptó darme hasta la jornada de puertas abiertas del domingo, pero me advirtió que la oferta expiraría si no firmaba para entonces. Dejaron los documentos en el mostrador como recordatorio de su amenaza y salieron al patio para celebrar su aparente victoria con una botella de vino. Pasé el resto de la tarde fingiendo que hacía las cajas en el salón mientras les escuchaba planear sus futuras vacaciones con el dinero que esperaban robar. Esperé hasta que la casa quedó completamente en silencio y las luces de la habitación de invitados llevaban más de 1 hora apagadas. Saqué con cuidado la maleta azul de su escondite en el fondo de mi armario y comprobé que el diario y la grabadora de voz estuvieran bien asegurados. Salí por la puerta corredera trasera para evitar las tablas crujientes del pasillo y me moví rápidamente por las sombras del jardín. Mi coche estaba aparcado al final de la calle para no alertarles y conduje con determinación de los nudillos blancos hacia el distrito del centro. La oficina del señor Harris era mi destino porque el nombre del abogado de la familia era el único salvavidas mencionado en el diario de mi padre. A la mañana siguiente, me senté nerviosa en una silla de cuero de respaldo alto frente al abogado de toda la vida de mi familia, el señor Harrison, que me saludó con un asentimiento solemne en lugar de su habitual apretón de manos alegre. El olor a libros viejos y madera pulida nos envolvía mientras colocaba la pesada maleta azul que contenía el libro de cuentas robado y la grabadora digital sobre su escritorio. Le expliqué toda la situación respecto a la exigencia de Jenna de vender la casa y las amenazas que Jason había hecho sobre mi estabilidad mental si me negaba a firmar el contrato.
resopla el señor Harrison. Escuchó mi historia sin interrumpir y su expresión se volvió más oscura con cada detalle que revelaba sobre la crueldad de mi hermana. Abrió el expediente que le había traído para escanear brevemente el libro de cuentas escrito a mano antes de sacar una carpeta gruesa de su propio cajón para colocarla entre nosotros. Se ajustó las gafas y me miró con una profunda tristeza que me indicaba que llevaba bastante tiempo cargando con una pesada carga de conocimiento. Bethany, tus padres vinieron aquí un mes antes de fallecer. Sabían exactamente lo que Jenna estaba planeando. Sentí que se me escapaba el aire porque había supuesto que mis padres no se daban cuenta de la magnitud de su traición hasta el final. El señor Harrison abrió la carpeta y reveló un conjunto de documentos que habían sido notificados y archivados apenas semanas antes del funeral. Me explicó que mi padre había acudido al llorando tras descubrir los retiros no autorizados de sus cuentas de jubilación. Se dieron cuenta de que simplemente dejar un testamento estándar no sería suficiente para detener a Jenna porque lo impugnaría en los tribunales y vaciaría la herencia con gastos legales. Necesitaban una solución que protegiera completamente la propiedad de sus acreedores y su manipulación. Revisé el complicado lenguaje legal de las páginas y me costó entender qué significaba para mi situación actual con el contrato inmobiliario. Entonces, ¿a quién pertenece realmente esta casa? El señor Harris señaló un párrafo específico en la segunda página que establecía la creación de una entidad legal irrevocable que ahora ostentaba el título de la propiedad. Pertenece al fideicomiso en vida y tú eres el único beneficiario. Jenna no tiene derecho a vender ni un solo ladrillo. El peso de sus palabras me golpeó y me trajo un alivio abrumador que me mareó. Explicó que, como la casa estaba en un fideicomiso y no en la herencia general, se evitaba por completo el proceso de sucesión. Esto significaba que Jenna no tenía absolutamente ninguna base legal para poner la casa a la venta ni para forzar una venta independientemente del contrato que firmara con ese agente inmobiliario. Además, el señor Harrison sacó otro documento que detallaba los $200,000 que Jenna ya había tomado bajo los términos del Nuevo Testamento. Esta cantidad se clasificaba como un adelanto de herencia, lo que significaba que ya había recibido mucho más de lo que le correspondía. Le pregunté si deberíamos llamar inmediatamente a la policía para que lo sacaran de la propiedad antes de que pudieran causar más daños. El señor Harris negó lentamente con la cabeza y me aconsejó que un enfrentamiento directo ahora podría darles la oportunidad de destruir el interior de la casa por despecho. Él sugirió una estrategia diferente que la expondría públicamente y evitaría que inventara una narrativa en la que ella era la víctima. Me dijo que volviera a casa y actuara como si todavía estuviera pensando en firmar los papeles el domingo. Que organice esa jornada de puertas abiertas que tanto le emociona, dijo el señor Harris, con un brillo acerado en los ojos que nunca había visto antes. Que invite a los compradores y a los vecinos. Cuando intente quitarles el dinero, intervendremos y revelaremos la verdad delante de testigos. Salí de su despacho, aferrando la copia de los documentos del fideicomiso contra mi pecho como si fuera un escudo. El miedo que me había paralizado durante la última semana fue reemplazado por una ira fría y justa. Conduje de vuelta a casa, sabiendo que cada insulto que Jason me lanzaba y cada exigencia de Jenna era solo cavar sus propias tumbas más profundas. Pensaban que planeaban una fiesta de victoria para el domingo, pero en realidad estaban preparando el escenario para su propia destrucción. Ese fin de semana, Jenna convirtió la casa de la mañana en un escenario para espectáculos para dar la bienvenida a posibles compradores y vecinos curiosos que querían ver el interior. Había contratado a una empresa profesional de montaje para reemplazar los acogedores sillones florales de mi madre por muebles beige modernos que parecían pertenecer a un vestíbulo de hotel estéril en lugar de a una casa familiar. El aire estaba cargado con el olor a galletas recién horneadas, un truco inmobiliario manipulador que usaba para crear una falsa sensación de calidez doméstica para los visitantes. La observé desde las sombras del descansillo de arriba, mientras ella hacía la corte en el salón, vestida con un vestido negro modesto y de buen gusto caro. Se secaba lágrimas invisibles cada vez que un posible comprador preguntaba por la historia de la propiedad o por el reciente fallecimiento de nuestros padres. Observé con un sentimiento nauseabundo en el estómago mientras guiaba a una joven pareja hacia la chimenea para mostrarles las fotos familiares que había dejado estratégicamente expuestas para demostrar su devoción. Suspiró dramáticamente y se llevó una mano perfectamente cuidada al corazón mientras miraba una foto de nuestro padre de su fiesta de jubilación. Estoy muy destrozada, pero tengo que vender la casa por demasiados recuerdos tristes. Probablemente mis padres también querrían esto. La joven tocó el brazo de Jenna con simpatía y se dejó llevar por completo por la interpretación de la hija afligida.
que se vio obligada a tomar decisiones difíciles. Jason estaba cerca de la mesa del comedor, donde los contratos preliminares estaban dispuestos como un buffet de codicia para cualquiera dispuesto a firmar. Prácticamente vibraba de impaciencia mientras presionaba al joven marido para que se saltara la inspección estándar de la vivienda a cambio del precio mucho más bajo. Servía vino a los invitados con una sonrisa encantadora que no llegaba del todo a sus fríos ojos mientras revisaba constantemente su teléfono en busca de mensajes de sus acreedores. El ambiente en la habitación era una mentira cuidadosamente construida que encubría años de abuso y manipulación financiera que mis padres habían sufrido en silencio. Esperé hasta que la joven pareja se acercó a la mesa del comedor con bolígrafos en las manos, listos para firmar el acuerdo inicial que le daría el control a Jenna. Le hice una señal al señor Harris, que esperaba en silencio en el despacho, y salimos juntos al rellano para interrumpir la transacción. Bajé las escaleras con los documentos del fideicomiso apretados en la mano y grité por encima del murmullo bajo de una conversación educada para romper la ilusión. Para allá, Jenna. No tienes derecho a vender esta casa. La sala quedó en silencio al instante cuando todas las miradas se giraron para verme, de pie en la escalera con el abogado de la familia a mi lado. El rostro de Jenna cambió de fingir tristeza a rabia genuina en un instante al darse cuenta de que su pago estaba siendo amenazado en el último momento posible. Marchó hasta el pie de las escaleras y me miró con una expresión venenosa que normalmente reservaba para cuando estábamos solos. Intentó ignorarme delante de los invitados, diciendo que estaba sufriendo una crisis mental por el duelo y que tenía que volver a mi habitación inmediatamente. No perdí el aliento discutiendo con sus mentiras porque sabía que nada de lo que dijera sería tan poderoso como su propia voz. Saqué mi móvil, que estaba conectado por Bluetooth al costoso sistema de sonido envolvente que Jason había instalado para poner música jazz relajante. Pulsé el botón de reproducir en el archivo de audio que había recuperado de la tablet y la música suave fue sustituida al instante por la voz chillona de mi hermana. El volumen era lo bastante alto como para hacer vibrar las ventanas, y todos en la sala se quedaron paralizados al oír el innegable sonido de insultos verbales. «Maldita vieja, dame el dinero rápido». La grabación siguió sonando y reveló el sonido de objetos siendo lanzados y mi madre llorando suavemente mientras le suplicaba a Jenna que dejara de gritarle. La joven pareja dejó caer el bolígrafo sobre la mesa como si estuviera ardiendo, y dio varios pasos atrás de la mesa del comedor, horrorizado. Los vecinos que nos conocían desde que éramos niños miraban a Jenna con expresiones de absoluto asco e incredulidad. Resopla, la máscara de la hermosa hija había sido arrancada para revelar el monstruo debajo y ya no quedaba ningún lugar donde esconderse. Inmediatamente después de terminar la grabación, el señor Harris dio un paso adelante con una gruesa carpeta manila en la mano para dirigirse al silencio atónito en la sala. El eco de la cruel voz de Jenna seguía flotando en el aire mientras los vecinos y posibles compradores la miraban con expresiones de horror absoluto. Se quedó paralizada al pie de las escaleras, con el rostro pálido y las manos temblorosas, mientras la realidad de su exposición empezaba a calar. El señor Harris no le dio ni un momento para recuperarse antes de abrir el expediente legal y sacar la lista detallada de deudas que habíamos preparado el viernes. Se acercó con calma a la mesa del comedor, donde esperaban los contratos de venta fraudulentos, y colocó la pesada carpeta directamente encima. Se resopla, se ajustó las gafas y habló con una voz que llevaba todo el peso de la ley para asegurarse de que todos en la sala escucharan el veredicto. Según el testamento, Jenna recibe esta carpeta. Estas son las deudas que contrajiste con tus padres, que suman $200,000. La sala se quedó boquiabierta al ver cómo el señor Harris explicaba que esa cantidad estaba legalmente clasificada como un adelanto anticipado de su herencia, lo que significaba que ya había recibido su parte. El resopla aclaró que, dado que el valor restante de la herencia no superaba la deuda que ella ya había contraído, en realidad no tenía derecho a nada más. Jenna miró los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero antes de que su sorpresa se convirtiera en una rabia ciega y destructiva. Se lanzó hacia mí con las manos cerradas en garras porque no podía aceptar que sus planes cuidadosamente trazados se hubieran destruido. «Es imposible. Mamá y papá no me harían esto. Bethany, tú los manipulaste». Gritó estas acusaciones mientras intentaba alcanzarme por las escaleras, pero Jason de repente la agarró por los brazos y la sujetó. No lo hacía para protegerme, sino porque vio al guardia de seguridad dar un paso adelante y quería evitar ser arrestado por agresión. La expresión de su rostro cambió instantáneamente de una anticipación codiciosa a una fría autoconservación en cuanto se enteró de la deuda. Se dio cuenta de que no había dinero proveniente de la venta de la casa y que su novia ahora era una carga financiera en lugar de una mina lechera. Jenna recurrió a él en busca de apoyo y le suplicó que la ayudara a luchar contra esa injusticia, pero él la apartó con una expresión de puro asco. «No tienes el dinero.
Me largo de aquí. No me metas en este lío. Jason salió furioso por la puerta principal, sin mirar atrás, y dejó a Jenna sola entre las ruinas de su propia codicia. Los invitados empezaron a salir rápidamente de la casa porque querían distanciarse del incómodo drama familiar que se desarrollaba ante ellos. La joven pareja, que casi había firmado el contrato, me miró con ojos de disculpa antes de apresurarse hacia su coche. Los vecinos que nos conocían desde que éramos niños negaban con la cabeza ante Jana al pasar junto a ella y susurraban sobre cómo el dinero había corrompido su alma. En cuestión de minutos, la casa estaba vacía salvo por mí, el señor Harrison, los guardias de seguridad y una Jenna llorando que se había desplomado en el suelo. No lloraba porque lamentara sus actos o echara de menos a nuestros padres, sino porque estaba aterrorizada por las consecuencias que ahora enfrentaba. Me miró con los ojos llenos de lágrimas e intentó hacerse la víctima una última vez, diciendo que estaba desesperada. Bajé las escaleras despacio y recogí el rollo de bolsas de basura negras que me había lanzado el primer día. Le lancé el rollo de plástico a los pies y le dije que tenía exactamente 20 minutos para recoger sus cosas personales y salir de mi propiedad. Le informé que, si no se había ido para entonces, haría que los guardias de seguridad la retiraran por allanamiento y pondrían una denuncia policial por el fraude. Entonces se dio cuenta de que la hermana a la que había acosado y subestimado se había ido y había sido reemplazada por alguien que ya no toleraría su abuso. Jenna se levantó de un salto y empezó a meter sus cosas en las bolsas mientras sollozaba desconsoladamente, mientras las paredes de la casa que intentaba vender la cerraban para siempre. 2 meses después, las vidas de Jenna y mía habían tomado caminos completamente opuestos que reflejaban perfectamente las decisiones que habíamos tomado durante aquella semana tumultuosa. La hermosa primavera finalmente había llegado a Austin para llenar el jardín de sombreros azules en flor y lavar la grisura persistente del funeral. Me senté en el porche recién pintado con una taza de té en la mano y contemplé el amanecer sobre el barrio que mis padres tanto adoraban. La casa ya no se sentía como un lugar de luto ni un campo de batalla por la herencia, sino que se había transformado de nuevo en un santuario de recuerdos cálidos y paz. Había usado una pequeña parte de los fondos protegidos por el fideicomiso vital para retirar los muebles estériles de escenografía que Jenna había alquilado y restaurar el ambiente acogedor que mamá siempre había cultivado. RSOPL a mayor que Jenna. En cambio, vivía una pesadilla que había creado completamente con su propia codicia y falta de empatía hacia su familia. Jason cumplió su amenaza de dejarla en cuanto se dio cuenta de que estaba sin un duro. Incluso había solicitado una orden de alejamiento para mantenerla alejada de él. Ahora se enfrentaba a múltiples demandas agresivas de los prestamistas y bancos, depredadores a los que había estafado para financiar su adicción al juego durante los últimos 2 años. El piso de lujo que solía presumir en las redes sociales había desaparecido y se había visto obligada a mudarse a un piso de alquiler destartalado en una zona peligrosa de la ciudad. Me contó un primo lejano que Jenna trabajaba turnos dobles como lavaplatos en un restaurante porque ninguna empresa de confianza la contrataba con cargos pendientes de fraude. Intentó contactarme una vez a través de un número de teléfono prestado para suplicar dinero para pagar sus honorarios legales, pero reconocí su voz al instante. Esta vez no grité ni le di una charla, simplemente colgué el teléfono y bloqueé el número sin pensarlo 2 veces. Por fin me di cuenta de que proteger mi propia paz mental no era un acto de egoísmo, sino un límite necesario contra su manipulación tóxica. La hermana que conocí había sido consumida por la avaricia hacía mucho tiempo y no podía prenderme fuego solo para mantenerla caliente. Decidí honrar a mis padres de una manera que les hiciera sentir orgullosos, en lugar de dejar que su legado ganado con esfuerzo quedara en una cuenta bancaria. Trabajé con el señor Harris para crear la beca memorial Evelyn y Robert para estudiantes de enfermería desfavorecidos en la universidad local. El dinero que Siena quería usar para coches deportivos y vacaciones ahora iba a ayudar a los jóvenes a construir un futuro de servicio y compasión. Cada vez que recibía una carta de agradecimiento de un becario, sentía una conexión profunda con mis padres que valía mucho más que cualquier cheque de herencia. La casa estaba a salvo, las deudas estaban expuestas y la verdad finalmente me había liberado de la carga de guardar secretos familiares. Este doloroso viaje me ha enseñado que la codicia es un fuego que finalmente consuma quien sostiene la antorcha. Resopla, Jenna creía que la felicidad se encontraba en dinero rápido y posesiones materiales, pero acabó perdiendo lo único que realmente importa en esta vida. La verdadera riqueza no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria o el valor de tus bienes raíces,
sino por la integridad de tu carácter y el amor que muestras a quienes te criaron. La piedad filial y la bondad son los mayores legados que podemos dejar porque construyen una base que ninguna tormenta puede destruir. Muchas gracias por escuchar mi historia y acompañarme en este difícil viaje de traición y justicia. De verdad aprecio a cada uno de vosotros que me habéis apoyado, y espero que esta historia os dé el valor para defender lo que es correcto en vuestras propias vidas. Si crees que se hizo justicia y que el honor familiar merece la pena luchar por él, comparte tus opiniones en los comentarios abajo y suscríbete al canal para más historias reales.